¿Qué tal? Hoy hablaremos acerca de extremos relativos. Para empezar, definiremos qué es un máximo y un mínimo. Un máximo es aquel punto más alto que podemos encontrar en la gráfica, y mínimo es aquel punto más bajo que podremos encontrar en la gráfica también. Esto se divide en dos, el absoluto y local. Máximo absoluto es aquel punto más alto que los locales, y los locales son aquellos puntos altos pero no más altos que el máximo absoluto. Luego tenemos al mínimo absoluto. El mínimo absoluto es aquel punto más bajo que los locales, y los mínimos locales van a ser puntos bajos pero no más bajos que el mínimo absoluto. Para saber si existe un máximo o un mínimo o cómo se comporta, tenemos que saber si crece y decrece, o también podríamos llamar a crece como aumento y a decrece como disminución. Entonces, si es un máximo, diríamos que su comportamiento sería que crece y luego decrece. Luego mínimo disminuye y luego crece. O también podríamos llamar a aumentar como una pendiente positiva y a disminuir como una pendiente negativa. Para hallar esto de cómo es el comportamiento, tendríamos que hallar la primera derivada, por lo que al hallar la primera derivada la igualamos a cero. Al igualarla a cero hallamos los puntos críticos. Estos puntos críticos nos ayudarán a crear intervalos en los cuales podremos saber el comportamiento por medio de los signos. Estos signos nos dirán si aumenta o disminuye, y al saber eso sabremos si hay un máximo o un mínimo. Luego, a veces nos pedirán la concavidad. Entonces, para hallar la concavidad, tendríamos que hacer uso de la segunda derivada. La concavidad se podría decir que hay dos. Entonces, es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pero si la segunda derivada es mayor a cero, entonces es cóncava hacia arriba. Si la segunda derivada es menor a cero, entonces sería una concavidad hacia abajo. Por lo que también en la segunda derivada nos dice los puntos de inflexión. Estos puntos de inflexión es donde da un cambio de concavidad. Entonces, por decirlo, viene de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, pero en ese punto de inflexión. Y eso sería todo. Ahora, hablaremos acerca de unos pasos que podremos utilizar para hallar los máximos y mínimos. Por lo que el primer paso, como ya habíamos dicho, se tiene que hallar la primera derivada de la función. Al hallarla, el segundo paso sería que es igual a cero para encontrar sus puntos críticos. Y el tercer paso, haciendo uso de los puntos críticos que ya hemos hallado, creamos los intervalos, y esos nos ayudarán a calcular los signos de la derivada. Como ya los dijimos, nos dirán si es un máximo o un mínimo. Ahora bien, si nos piden hallar la concavidad, el cuarto paso sería: se halla la segunda derivada de la función. Si esto fuera necesario, entonces seguimos, si no, lo dejamos hasta el paso 3. Luego el quinto paso, se iguala a cero la segunda derivada para encontrar sus puntos de inflexión. Y por último el sexto paso, que al obtener los puntos de inflexión, con estos obtendríamos intervalos que nos ayudarían a saber el comportamiento de los signos, para saber si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Está bien, ahora resolveremos un ejercicio que nos dice hallar los extremos relativos de f de x igual a seno de x menos coseno de 2x en el intervalo de 0, pi. Bueno, entonces aplicamos los pasos ya vistos, que sería encontrar primeramente
la derivada de f', que sería coseno de x menos, bueno, más 2 seno de 2x. Luego esto lo igualamos a 0. Entonces, al igualarlo a 0, aquí tendríamos que dar los puntos críticos. Entonces, simplificamos. Aquí usaríamos una identidad trigonométrica que nos dice que seno de 2x es igual a 2 seno por coseno. Entonces, coseno de x más 4 seno de x coseno de x igual a 0. Luego, aquí los dos comparten el mismo valor, sería coseno. Entonces simplificamos. Seno de x por 1 más 4 seno de x. Y aquí ya podríamos hallar los puntos críticos. Entonces, veamos coseno de x igual a 0. Sería que a la hora de despejar el x, nos quedaría como x igual coseno inverso de 0. Y esto es igual a pi partido 2. Ya tenemos un punto crítico. Luego, hacemos lo mismo, pero con 1 más 4 seno de x igual a 0. Entonces, despejamos. Nos quedaría que seno de x es igual a un cuarto menos un cuarto. Y x es igual al seno inverso de 1 menos un cuarto. Y x es igual a 0.25 268. Bueno, solo que aquí sería menos. Ahora, utilizaremos esta tabla para saber cómo va a ser el comportamiento de la gráfica y así averiguar el máximo o el mínimo. Entonces, como nos dicen que tenemos que hallarlo en el intervalo de 0, pi, nuestro primer intervalo sería 0, pi partido 2. Bueno, y el valor de menos 0.25 de 168 no se toma en cuenta porque el valor, o bueno, el intervalo que nos dieron es de 0 a pi, entonces este es menos, por lo que no está dentro del intervalo. Entonces ahora tomamos un valor que esté dentro de 0, pi partido 2, y este sería pi partido 4. Y luego un valor que esté dentro de pi partido 2, pi, sería el 3. Entonces, ahora a la hora de evaluarlo, el pi partido 4 en la primera derivada, este nos dice que es un signo positivo. Y a la hora de evaluar el 3 en la primera derivada, este nos dice que es un signo negativo. Entonces, concluimos que aquí hay un aumento. Y acá hay una disminución. O disminuye. Entonces, sabemos que un máximo va a ser cuando haya un aumento
y luego disminuye. Entonces, concluimos que aquí hay un máximo. Ahora, ya que sabemos que hay un máximo, miremos cómo sería la gráfica. La gráfica en el intervalo que nos dan sería esta. Y ya si nos fuera en el intervalo que nos dieron, sería un poco más grande. Por lo que solo vamos a utilizar esta parte. Ahora, miremos el comportamiento. Si podemos ver, empieza desde cero. Entonces viene, manteniendo positivo, que también es un aumento, llega a un cero. Entonces llega una recta horizontal en cero y luego empieza a disminuir, por lo que es una pendiente negativa. Entonces comprobamos que la tabla está en lo correcto porque aumenta y luego disminuye, y eso es lo que pasa en nuestra gráfica. Bueno, ahora aplicaremos un ejercicio que más o menos se daría en la vida real. Entonces, nos dice que un fondo de inversión genera una rentabilidad que depende de la cantidad de dinero invertido según la fórmula Rx igual a menos 0.002x al cuadrado más 0.8x menos 5, donde Rx representa rentabilidad generada cuando se invierte la cantidad X, determinar teniendo en cuenta que disponemos de 500 euros. Cuando aumenta y cuando disminuye la rentabilidad. B. ¿Cuánto dinero debemos invertir para obtener la máxima rentabilidad posible? Y C. ¿Cuál será el valor de dicha rentabilidad? Entonces, empezamos con A. Para hallar A, tendríamos que aplicar el primer paso, que nos dice hallar la primera derivada, que sería menos 0.004 x más 0.8. Entonces ya hallamos la primera derivada. Ahora lo que tenemos lo igualamos a 0. Menos 0.004 x 0. Despejamos x. Ahora el resultado nos quedaría igual a 200. Ya tenemos nuestro punto crítico. Bueno, ahora utilizaríamos la tabla que utilizamos en el ejercicio anterior. Entonces crearíamos nuestro intervalo, que sería de menos infinito, 200 Chale, ya la cagué, ¿verdad? a 200, 500, porque es lo único que tenemos, o de lo que disponemos. Entonces, tomamos un valor, tenemos aquí un 100 y unos 300. Ahora lo evaluaríamos. Entonces, al sustituir el valor en la primera derivada, nos dice que cuando el valor sea 100, va a ser positivo el signo, y cuando sea 300 va a dar resultado negativo, por lo que concluimos que aquí aumenta y aquí disminuye. Y cuando miramos esto y lo analizamos, decimos, pues el único
que aumenta y disminuye es el máximo, por lo que en menos infinito, 200 el valor va a aumentar y en 200, 500 el valor va a disminuir. O sea que la rentabilidad aumentará en este intervalo y disminuirá en este otro intervalo. Y esa sería la respuesta del inciso A. Bueno, ahora nos pide el inciso B, que dice: ¿cuánto dinero debemos invertir para obtener la máxima rentabilidad posible? Por lo que si vamos a la tabla, notamos que para obtener la máxima rentabilidad posible sería en el valor de 200. Podría ser el punto más alto y además es donde los dos intervalos comparten ese mismo número. Entonces ahí es donde estará la máxima rentabilidad. Entonces B sería la máxima rentabilidad es 100. Ahora, inciso C. Este nos dice cuál será el valor de dicha rentabilidad. Entonces, ahora utilizamos R de X, que sería R de 200 es igual a menos 0.002 por los 200 elevado al cuadrado más 0.8 por 200 menos 5. Y R de 200 al evaluarlo es igual a 75 euros. Por lo que ese será el valor de dicha rentabilidad. Y al mirar la gráfica, notamos que el punto más alto es 200,75, por lo que B y C están correctas. Y esta sería la gráfica que nos daría la rentabilidad, por lo que esto sería todo. Gracias. Pues para concluir, espero que se hayan dado cuenta de algunos sonidos que puse, y si saben el número de sonidos que puse fue porque prestaron atención. Y este fue mi aporte, y espero que cuando aprendan algo nuevo puedan decir: ¿No les parece eso curioso?